Bien, muy buenas tardes, apreciados docentes. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a la capacitación sobre plataforma de Libre. Doctor Eric Leiva, ¿cómo está? Doctora Ana Rocío, ¿cómo está, doctora? Muy buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias a ti Buenas tardes. a todos mis compañeros y compañeras del área de Derecho Público que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por estar presentes en esta capacitación. Para nosotros es muy importante no solo contar con su asistencia, sino la aplicación de los saberes que el doctor Barragán amablemente nos va a facilitar el día de hoy. Agradecerles también el hecho de que sabemos que dentro del marco de sus actividades, pues el que hayan aquí estar compareciendo para cada uno de los presentes. Nuestra secretaria académica, unas palabras antes de que el doctor Barragán dé inicio a la capacitación. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señor decano, ¿cómo está? Muy bien, Doctor doctor Huecha, Daniel, muy buenas ¿cómo le va? tardes. Hola, doctor Eric, ¿cómo va? Me alegra saludarlo, doctora Janet, doctor Jesús, doctora Nora. Doctora Nora, ¿dónde está? Luego no la vi ahí en el pasillo. Señor Doctor decano, Sergio. buenas tardes. Buenas tardes, Buenas estimados tardes, doctor. No, doctores, pues quería saludarlos y me alegra mucho que estén en estas actividades. Al doctor Daniel Barragán, agradecerle por su colaboración. Pues la idea no es que los tengamos tan ocupados en estos periodos intersemestrales, porque a veces también de verdad que la idea no es esa, ¿no? Pero de todas maneras les agradezco su participación, su colaboración. Para nosotros es muy importante y que podamos hacer algo productivo, ¿no? Estas capacitaciones sobre ILERNE, que el doctor Barragán, el doctor Daniel es tan experto en estos asuntos, pues nos sirven mucho. Les agradezco su colaboración y su participación y les deseo muchos éxitos. Y ya saben que cualquier cosa estamos aquí con la doctora Ana Rocío a su disposición en la Secretaría Académica y en la decanatura. También veo ahí al doctor Palomares, al doctor Miguel, a todos. Muchas gracias, les mando un abrazo, Dios los bendiga. Perfecto, señor decano, muchas gracias por su saludo. Muy bienvenido acá a la capacitación, en lo que pueda. Y en lo presente, poder desarrollar la capacitación de la mejor manera para todos los compañeros. Y a mí me hace envidia, doctor, porque con ese fondo del mar atrás y todo eso, yo sí quisiera estar en la playa ahí, pero bueno, nos toca estar acá. Un abrazo. Claro, Chao. doctor. Sí, Chao. señor. Bueno, doctor, aunque vale decir que es un fondo de pantalla de aquí del Teams, ¿no? Es un fondo del team, que no está en Cartagena. El sol me delató, doctora. El solazo, el ventarrón. Bueno, mi doctora. Quería pedirles un favor muy especial y es igual que lo que charlamos ayer, ¿sí? Regálame un segundo, ya. Sucede que para todos los profesores, muy buenas tardes. El cambio también fue en Derecho Internacional Público, sí. Bueno, sucede que la resolución 4 de este año hizo unas modificaciones al plan de estudio semestralizado. Regálame. Ahora sí, perdón. Y entonces, en esa resolución se hizo una modificación al plan de estudios. ¿En qué sentido? En el cuarto semestre teníamos Derecho Internacional Público, que era de 4 horas. Con esta nueva corrección pues de nuestro plan, quedó en 3 horas. Antes era 4 horas, ahora quedaron en 3. Derecho Internacional Privado, que también era de 4 horas, quedó ahora con 3 horas. Y Procesal Civil General, que era de 6 horas, en sexto semestre quedó de 4 horas. Derecho Ambiental, que también es del área, estaba en octavo semestre. Ahora, con la nueva corrección, quedó en 10º semestre. Ese espacio que deja Derecho Ambiental en el octavo semestre,
hace que Procesal Administrativo 1 pase para octavo semestre y Derecho Procesal Administrativo 2 pase a noveno semestre. Entonces, ¿por qué esos cambios? Porque nuestros estudiantes ahorita en séptimo semestre es nuestro estreno de séptimo semestre en Bosque y la primera experiencia que vamos a tener con nuestro consultorio jurídico semestralizado. En séptimo semestre imponen que los estudiantes tengan más de la mitad de los créditos cursados. Es decir, que más o menos hayan terminado quinto semestre completo para poder optar a séptimo semestre con consultorio jurídico. Y consultorio jurídico de los estudiantes de noveno y décimo imponen que vea toda la línea de procesal. Entonces es un prerequisito. Consultorio jurídico 1 es prerequisito del 2, el prerequisito del 3, el prerequisito 4. Es decir, todos los consultorios tienen prerequisito. Y además, para hacer el consultorio en noveno y en décimo semestre, es necesario que el estudiante tenga todos los procesales, incluido el procesal administrativo 1. Por eso la obligación de modificar el pensum para garantizar de que el estudiante, cuando esté en noveno y en décimo, ya pueda actuar con representación judicial y diga y que conozca el procedimiento, porque muchos estudiantes dicen, ay, mira, a mí me toca responder por la defensa y yo no tengo conocimiento en procesal, no tengo conocimiento en procesal laboral. Entonces, vamos, es una apuesta para ver cómo nos funciona en el sentido de poder que los estudiantes tengan esos procesales. Esa es la resolución que les acabo de comentar. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí los dejo con Daniel para que ustedes manejen, muy importante, no se les olvide, resolución 4. Miren el trabajo tan genial que podemos hacer por el learning, la facilidad, muchos de ustedes ya lo hacen, pero también la facilidad de poder hacer los exámenes por este medio, así no se generan ni complicaciones, el estudiante tiene más claridad frente a su evaluación. Entonces, mil gracias, Daniel, por la capacitación que nos vas a dar hoy y a todos, pues una especial atención y agradecimientos. Con su permiso. Bueno, doctora Ana, muchas gracias por ese Gracias, saludo tan Anita. importante. Bien, doctor Eric, no sé si usted quiera intervenir antes de que yo empiece No, o... ya el doctor Huaychaya y Ana Rocío dijeron todo, así que Daniel, en este momento a mis compañeros les encargo muchísimo prestar a las observaciones que el doctor Daniel nos va a comunicar en la sesión de hoy. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bien, entonces, iniciando todo este escenario de la plataforma libre, voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para que, por favor, observen un poco de lo que vamos a dialogar el día de hoy. ¿Me indican, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, Daniel. Perfecto. Sí, señor, sí. Bien, la idea principal es mostrarles un poco el trabajo que se ha venido desarrollando, los escenarios de la plataforma y un nuevo escenario que estamos implementando, que sería el de los exámenes virtuales, en donde nos vamos a centrar en la capacitación del día de hoy. Como prerequisito para todo esto, tener activado nuestro correo institucional terminado en @unilibre.edu.co y a su vez también conocer dónde están ubicadas nuestras plataformas. Entonces, en principio les voy a mostrar un poco esto y posteriormente a ello vamos a desarrollar ejercicios prácticos al respecto. Les mostraré un poco lo que serían las características de la plataforma, los sitios de la plataforma y en dónde está concentrada la información que vamos a desarrollar sobre exámenes virtuales. A su vez, compartirles un poco las experiencias que se han tenido frente a exámenes virtuales, lo que es manejo de bancos de preguntas y también lo que en efecto sería el desarrollo, diseño de preguntas, en su mayoría tipo Saber Pro, de lo que sería un cuestionario de pregunta cerrada con múltiples opciones y única respuesta, y también otras que se han podido diseñar y que también pueden enriquecer el panorama académico. Entonces, es un poco retroalimentar lo que se va a desarrollar en temas de exámenes virtuales y cómo sería su fundamento. Bien. En principio estamos en la página de nuestra Universidad Libre. Esta es la página central, www.unilibre.edu.co.
Podemos ingresar de dos maneras también. Si lo vamos a hacer por la seccional, podemos desarrollar el ingreso a la plataforma. En la seccional Bogotá, y ya además de la dirección mencionada, le colocan /Bogotá/ está directamente el botón de e-libre, que estoy señalando acá con el cursor. Por cualquiera de estas dos, si me devuelvo acá al link nacional, vamos a encontrar que debajo del enlace donde están los banners de información nacional, en el segundo enlace está nuestro campus virtual Unilibre, al cual voy a ingresar. Cualquiera de las dos es válida para ingresar. Esto del campus virtual se ha venido consolidando en una serie de ideas que hemos trabajado con los ingenieros de la universidad, principalmente con el departamento de sistemas, el ingeniero Juan Pablo Funevar, el ingeniero Carlos Atiortúa, que es el director nacional de Learning, entre otros como el ingeniero Mauricio Alonso, que en efecto pues van desarrollando las actividades de campus virtual y que propician todas estas actividades. Para el interés del día de hoy, vamos a desarrollar el apoyo a la presencialidad con el libre. Ahí tenemos tanto pregrado como posgrado. Y es una parte principal para entender un poquito las dinámicas de lo que vamos a desarrollar el día de hoy en la capacitación. Bien, como ven, el acceso está directamente dentro de nuestra página web y dentro del campus virtual accedemos a e-libre con apoyo a la presencialidad. Al momento de acceder nos va a mostrar esta pantalla. Al mostrarnos esta pantalla, en efecto, no hay necesidad en ningún momento de escribir nombre de usuario o contraseña, sino que podemos iniciar sesión con la cuenta de nuestro correo electrónico, que es este botón que estoy señalando en la parte superior. Al ingresar, nos va a redirigir para que en efecto escojamos el correo electrónico, en este caso el mío, @unilibre.edu.co. La contraseña para ingresar al correo, la misma del correo, le sirve para ingresar a este lugar y desde allí poder ingresar a la plataforma. Ahora, más adelante, les voy a pedir que hagamos el ejercicio práctico en sus computadores. Vamos a abrir la plataforma y vamos a desarrollar una parte práctica muy interesante. Bien, les sigo comentando. Estas son algunas de las categorías que se desarrollan dentro de la plataforma, principalmente lo que se ha venido desarrollando dentro de lo que es el escenario de derecho. Si yo me dirijo, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, voy a mostrarles un poco lo que en efecto se ha desarrollado al respecto. Voy a mostrarles primero acá un poco qué es lo que hemos hecho y luego ustedes van a entender un poquito más, en efecto, cuál es el desarrollo como tal de cada una de estas partes en este proceso. Entonces, bien, esta plataforma, este sistema LMS, que es un sistema Moodle, comenzó a funcionar ya hace varios años, pero este es una versión nueva. Es 4.0, la anterior era 3.9, implica que tiene más tecnología y desarrolla pues muchos más alcances. Dentro de la seccional Bogotá, hemos venido trabajando con esta versión 4.0 el primer semestre 2023 y vamos a empezar a trabajar el segundo semestre 2023. Tenemos tanto pregrado como posgrado. En pregrado vamos a encontrar a nuestra Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y dentro de la facultad se han venido estableciendo una serie de escenarios que son muy importantes. Está nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación, nuestras tutorías. Ya algunos de ustedes conocen el sistema de tutorías donde nuestros estudiantes los buscan. Lo que vamos a habilitar el día de hoy, que es el tema de los exámenes virtuales de Derecho para el segundo semestre de 2023. Los cursos de pregrado por nivel, que era lo que manejábamos con anterioridad. Y la investigación formativa en Derecho. Estos 5 escenarios son los que vamos a manejar durante este segundo semestre de 2023, tratando de consolidar la herramienta e-libre dentro del proyecto de Learning, proyecto número 2, que es
base esencial del PIDI, ¿sí? Del proyecto institucional, el proyecto de desarrollo institucional. En efecto, entonces, la idea es mostrarles un poquito qué es lo que significa cada cosa, invitarlos a integrarse y obviamente que habiliten la plataforma, que puedan ingresar como docentes y que puedan tener diferentes escenarios de lo que sería la creación de cursos, exámenes, entre otros. Bien, si me voy por el lado de cursos de pregrado por nivel, aquí se van a mostrar la semestralización efectiva que se ha venido desarrollando y que se está consolidando. Eh, digámoslo así, de acuerdo a lo que es el plan de trabajo y lo que se ha venido cambiando de anualizado a semestralizado, pues esto es lo que en efecto se ha privilegiado. Sin embargo, todavía se persiste con el quinto año, también hay materias de quinto año que todavía funcionan, que se desarrollan de acuerdo a lo que sería la plataforma, que sería el último año que se va a desarrollar. Dentro de los cursos de pregrado por nivel está el primer semestre y todo lo que se desarrolla, algunos de los cursos que se han venido dando dentro de este escenario. Pero bien, para la capacitación de hoy y sin más antesalas, la idea es mostrarles este nuevo escenario que se quiere demostrar, que se quiere desarrollar. Es el tema de exámenes virtuales que faciliten la actividad docente y que de forma automática el sistema les permita a ustedes crear una serie de preguntas y que en la medida en que se configuren bien, les permitan desarrollar exámenes que el sistema califique y que sea, digamos, casi que de forma inmediata, ahorrándonos un poco el espacio, el tiempo que por lo general tenemos como docentes para calificar los exámenes de cualquiera de los tres cortes o, si así también lo quieren, también pueden desarrollar quiz, pueden desarrollar evaluaciones, digamos, entre cortes que también son válidas y que se pueden desarrollar dentro de este sistema de exámenes virtuales. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar. Dentro del sistema de exámenes virtuales, hemos ya tenido la fortuna de empezar a desarrollar algunas áreas. El día de ayer se empezó a desarrollar el área de Derecho Penal. Ya hay algunas áreas que se han inscrito, como la de Sociales, algunas de Privado, la de Laboral, entre otras. Y la idea es que hoy iniciemos con el área de Público. Con el área de Derecho Público, valdría la pena señalar que lo que se hace al momento de ingresar es, en principio, encontrar una presentación general de qué es esto de los exámenes de derecho público, todo lo que en efecto serían los recursos para el manejo de la plataforma, desde la explicación de libre, una biblioteca de videos de apoyo, una malla curricular que es la que compete a el registro calificado que tiene nuestra Facultad de Derecho en este momento, de acuerdo al orden semestralizado. Una presentación que les he desarrollado tanto en Prezi como en otros sistemas para la inducción de este escenario. Y algunos ejemplos de prueba, como también un examen de prueba en derecho público, para que ustedes observen un poco cómo se desarrolla el escenario de estos exámenes virtuales a partir de unas categorías y de una serie de preguntas que podemos montar para los diferentes cursos o asignaturas que nosotros vayamos a tener presente. Entonces, por ejemplo, acá yo les monté a ustedes, cada uno, un espacio que corresponde a sus asignaturas. Por ejemplo, está aquí teoría del Estado o teoría de la Constitución, constitucional colombiano, derecho internacional público, administrativo general colombiano, procesal administrativo 1 y 2, jurisprudencia constitucional y finanzas públicas. Ahora, más adelante, cuando yo les indique, vamos a hacer un ejercicio práctico en donde ustedes ingresan a cada uno de los cursos respectivos que ustedes con mayor vocación han venido dictando y que en efecto vamos a poder desarrollar el ejercicio de apropiación de este espacio virtual. Bien, entonces les hago una breve explicación y ya los invito a matricularse dentro de la plataforma virtual, de acuerdo a los pasos de inscripción. Bien, me permito hacerles una breve presentación acá y con posterioridad empezamos también a desarrollar un poco lo que serían los espacios de esta plataforma. Hay una presentación en Prezi que les quiero mostrar, que es interesante,
y que valdría la pena que conociéramos en relación a la importancia educativa de eLibre. Valdría la pena que entender que eLibre, como parte del proyecto e-learning de la universidad, fortalece los recursos, las herramientas y los sistemas que todos los docentes debemos tener para el desarrollo del aprendizaje, de la pedagogía y la aplicación con nuevas tecnologías de los conocimientos que todos poseemos. En esta presentación hago una breve explicación de lo que significa la importancia educativa de eLibre como herramienta básica, como elemento que en efecto se desarrolla dentro de este modelo pedagógico, tecnológico, con nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. Bien, ¿qué es eLibre? Como les indiqué hace un momento, es un sistema de gestión de cursos, Course Management System, perdón, o CMS en sus siglas en inglés. Esta herramienta, pues, nos permite a nosotros docentes, como educadores, la creación de cursos en línea y también herramientas como las que voy a mostrarles, como los exámenes virtuales, que si ustedes así lo prefieren, solamente podrían desarrollarlo dentro del espacio que en efecto se va a desarrollar. ¿Por qué esta es una herramienta constructivista? Porque va de la mano de nuestra pedagogía social constructivista, señalada tanto en el PE institucional como en el PIDI, nuestro proyecto integral de desarrollo institucional hasta 2024, que es el plan que se maneja en este momento para el desarrollo de nuestra institución educativa, y que va de la mano también de unos recursos informáticos que dentro del constructivismo social que en efecto desarrollamos como universidad, también empodera a los educadores en escenarios de herramientas virtuales, muy de la mano de lo que son estos tiempos post pandemia. Recordemos, nosotros pues atravesamos una difícil situación del 2020 al 2022. Logramos salir de la pandemia, pero obviamente con una serie de enseñanzas y aprendizajes, dentro de ellos el uso de plataformas virtuales, y la idea es seguir consolidando estos escenarios. Entonces, integrar todos los conocimientos, los recursos, lo que hace la plataforma, de acuerdo a la virtualidad, al Internet, todas las realidades propias del siglo XXI es lo que se quiere desarrollar, con el manejo de unas competencias básicas del mundo tecnológico, tanto para docentes como estudiantes, y que desarrollemos plenamente en este escenario de libre. Pues unas competencias a desarrollar plenamente, herramientas virtuales básicas, desde la ofimática al Internet, pasando por el uso de navegadores y archivos PDF, así como la interacción virtual en foros, chats, así como también el desarrollo de videos, audios, tantas herramientas que ahora se tienen, aplicaciones. Hasta hay docentes, youtuber en su momento, que valdría la pena tener presentes para el desarrollo como tal de ciertas aulas virtuales que en efecto enriquecerían mucho el escenario de lo que es esta virtualidad dentro de la universidad libre. Y lo que decía, el desarrollo de evaluaciones, como generar preguntas, bancos de preguntas, datos, cuestionarios, dentro de otros, que sería una de esas competencias que vamos a desarrollar en el día de hoy con esta capacitación sobre exámenes virtuales. ¿Qué facilita el uso de Libre? Principalmente una conexión con nuestros estudiantes de manera virtual, generar nexos de confianza entre ellos. También un esquema de planificación de actividades y recursos, emplear nuestras clases más preciso y determinar un proceso educativo acorde con la evolución del conocimiento en el siglo XXI. Es una invitación ante todo a todos ustedes, estimados docentes, compañeros, a apropiarse de la virtualidad, de las nuevas tecnologías y de todos los recursos que se tienen en este proceso educativo. Bien, esto en principio, esta herramienta, como lo ven, se las cargué acá por si la quieren volver a revisar dentro de los recursos para el manejo de Libre. Bien, ¿cómo ingresamos? Voy a repetir un poquito con la presentación que les voy a mostrar los pasos a seguir para desarrollar lo que sería nuestro ingreso. Hay varias maneras de ingresar. Una es por nuestra página de la Universidad Libre, otra ya digitándolo directamente dentro de lo que es un buscador tipo Google, que nos va a servir.
para encontrar nuestra página web, ingresar a nuestro correo y de allí a nuestra plataforma virtual. Plataforma virtual que nos va a servir de acuerdo a lo que sería el proyecto de una educación mediada por la virtualidad. Bien, recordemos que nuestro PIDI, el Plan Integral de Desarrollo Institucional 2015-2024, establecido en el Acuerdo 05 de diciembre 10 del 2014 de la Honorable Conciliatura, determina en su programa 1 el fortalecimiento y la ampliación de los programas de pregrado y posgrados, que es lo que estamos haciendo, en donde se consolida el proyecto número 2, el Learning. Es decir, el Learning fortalece mucho nuestro programa, ahorita que estamos afrontando diferentes procesos de reacreditación institucional. El factor 5, docentes, el factor 10, medios de medios de internet, de comunicación, entre otros, y el factor 12, que habla de infraestructura tecnológica y física, tiene también que ver con este proyecto número 2, el Learning. Se trata de toda la estrategia de ambientes virtuales a instaurar en la universidad libre con el protagonismo de ustedes, docentes, y nuestros estudiantes para dicha consecución. Entonces, la idea es profundizar un poco sobre este tema. Dentro de los recursos virtuales de innovación educativa, nuestra plataforma eLibre nos permite implementar dinámicas de aprendizaje que generan la apropiación de conocimientos de acuerdo a ciertas enseñanzas de los docentes y estudiantes. ¿Cómo ingresamos? Entonces, recordemos que estamos en campus virtual y el campus virtual escogemos eLibre y debemos solamente ingresar con este botón de conexión, cuenta Unilibre, con el cual, sin digitar ningún dato, podemos ingresar directamente a nuestra plataforma virtual. Dentro de esta plataforma hemos tenido una serie de ventajas, de desarrollos, que en la medida en que se han afianzado, consolidado, que es lo que les mostraba en principio dentro de la misma plataforma, hemos venido teniendo muchas experiencias muy importantes y que pues nos generan un sentido de pertenencia con la universidad. Desde la cátedra unilibrista virtual de los 100 años de la universidad que se consolidó en el primer semestre de 2023 y se sigue consolidando para este segundo semestre, como el tema del sistema de agendamiento de citas del consultorio, como la nueva plataforma de preparatorios, como la consolidación de cursos, que es lo que les mostraba en principio el orden semestralizado, el sistema de agendamiento de tutorías que algunos de ustedes conocen y los exámenes virtuales, que es lo que vamos a implementar desde hoy. Bien, dentro de la cátedra unilibrista virtual, por ejemplo, hemos venido afianzando lo que sería la participación de unas directivas y autoridades muy representativas de nuestra universidad. Por ejemplo, el saludo que nos hace nuestro rector seccional dentro de la cátedra unilibrista, entre otros temas que son muy importantes. Bien, recordarles mi correo electrónico antes de iniciar todo lo que será el proceso de exámenes. Si tienen alguna duda o inquietud sobre la presente capacitación, no duden en escribirme. daniel.barragan@unilibre.edu.co. Ahí van a poder tener las orientaciones que necesiten. Bien, entrando en materia un poco frente a lo que en efecto sería el desarrollo de esta capacitación, con su permiso, les voy a solicitar que ingresemos a lo que sería la plataforma virtual eLibre con los pasos que hemos seguido. No sé si ustedes quieran que les repita los pasos o ya tienen entendido cómo se debe ingresar, queridos docentes. Está claro cómo ingresar, doctor. Perfecto, doctora Janet, muchas gracias. Como siempre, muy atenta. Bien, si Claro, ustedes... doctor Barragán. Muchas gracias, doctor. Si ustedes así lo prefieren, entonces simple y llanamente les daré una instrucción para que se les facilite el encontrar lo que sería el escenario de los exámenes virtuales. Me voy a redirigir al inicio de la plataforma. A algunos de ustedes cuando ingresen en eLibre, estas categorías no les va a aparecer. A mí me aparecen por ser el administrador de la plataforma. Entonces se ideó
este cajón de búsqueda de cursos, donde en efecto se puede digitar exámenes. Por favor, tener presente la tilde en la A de exámenes. Y de ahí se le da clic en esta lupa para buscarlos. Ahí les van a aparecer los exámenes de las 6 áreas del derecho de nuestra facultad. Les voy a pedir el favor de que ingresen acá. Exámenes área de derecho público. La clave para el ingreso, para que ustedes se matriculen, es la siguiente. Se las voy a colocar acá dentro de la reunión, en el chat, para que se les trabaje mucho más fácil. Entonces, la contraseña de ingreso dentro de lo que serían los exámenes virtuales para docentes es público con la P mayúscula, tilde en la U, punto 23. Esta contraseña solamente es para docentes, ¿sí? ¿Por qué? La idea es que nuestros estudiantes, en la medida en que accedan a estos exámenes, no tengan acceso a nuestros bancos de preguntas, ni mucho menos a los cuestionarios, ni puedan diseñar ninguna de estas herramientas, sino solamente los docentes. Entonces, para el ejercicio de hoy, lo que hice fue crear esta clave para que los docentes puedan ingresar. En el momento en que ustedes hayan ingresado a exámenes por la ruta del buscador, buscamos exámenes área de derecho público e ingresamos. Al dar ingreso, les va a aparecer un botón en amarillo que dice matricularme y dentro del botón les va a aparecer qué clave les solicita el sistema y pues se las acabo de dar en el chat, que es público.23 con P mayúscula, tilde en la U, todo seguido para que puedan acceder a este material. Cuando han ingresado, es el ejercicio práctico que estamos haciendo hoy. Entonces ya vamos a aparecer. Entonces, por ejemplo, está la doctora Janet, muy juiciosa, el doctor Andrés Mauricio, muchas gracias, la doctora Ana, el doctor Jorge Ricardo Palomares, el doctor Walter Fernando Pérez, que son las personas que en principio ya han ingresado de acuerdo a la instrucción que acabamos de hacer. Ya tienen acceso a esto. Cuando ya tenemos acceso a esto, hay un botón que como docentes nos va a aparecer solo a nosotros. A los estudiantes no nos va a aparecer, que es el tema de activar edición, que es el que estoy señalando aquí con el cursor. Al dar clic sobre activar edición, ¿sí?, nos va a permitir revisar los contenidos, cómo se maneja el tema. Por ejemplo, acá hay un menú que nos va a aparecer, que es el tema de los bancos de preguntas. Entonces está curso, configuración, participantes, calificaciones, informes, más. En este más, ahí abajo del letrero de área de derecho público, vamos a encontrar banco de preguntas. Al darle clic sobre banco de preguntas, nos va a aparecer los bancos de preguntas que yo en su momento creé para el desarrollo de esta capacitación. Por ejemplo, hay unas preguntas de público, otras de teoría económica, otras de e-commerce, bueno, de diferentes escenarios que se pueden cargar y que también nosotros podemos importar, exportar, crear la categoría, añadir categorías, si ustedes quieren, dentro de otras. Este ejercicio nos puede servir para entender un poquito cómo funciona un banco de preguntas. Un banco de preguntas es eso, ¿no? Es la compilación de una serie de preguntas que nos van a servir para diseñar, desarrollar preguntas para el examen, para los exámenes virtuales que querramos hacer. Hay dos formas de crear estos bancos de preguntas. Uno es metiéndonos por acá, ¿sí?, donde dice más, banco de preguntas. Y acá en el cuadro de preguntas, en vez de preguntas, elegimos categoría y podemos añadir una categoría. Entonces, en vez de por defecto en público, le vamos a colocar que sea una categoría superior y le colocamos el nombre, por ejemplo, de administrativo general, que sería el banco de preguntas para específicamente ese curso. Se añade la categoría y ahí inmediatamente nos va a aparecer. Entonces, hay una serie de pasos que podemos desarrollar. Si yo escojo ese banco de preguntas, puedo crear las preguntas que yo quiera.
Por ejemplo, de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, entre otras. Las más utilizadas son las tres primeras, por la facilidad de diseño, por la tipicidad que en efecto pues da lugar a que sea mucho más comprensible para el estudiantado que se manejen este tipo de preguntas. Si uno se va al orden del saber pro, la antigua ECAES, o si se va al orden de lo que en efecto desarrollan instituciones estatales tipo ICFES, o lo que en efecto se quiere desarrollar, la mayoría de preguntas son de opción múltiple. Por ejemplo, nuestros preparatorios, la plataforma de preparatorios, la mayoría de sus preguntas, por no decir que la totalidad, son de opción múltiple con única respuesta. De acuerdo a eso, podría uno decir que para el ejemplo que estoy haciendo acá de crear preguntas para la categoría administrativo general, me puede servir de esta manera. Entonces, lo que hice fue añadir una pregunta de opción múltiple con única respuesta dentro de la opción de cuestionario. Si voy muy rápido, me avisan para detenerme y dar las explicaciones del caso, ¿bien? De todas formas, esta sesión está siendo grabada para su revisión y se las voy a compartir tanto a ustedes, al jefe de área, para que ya por diferentes medios virtuales se pueda compartir. Bien, decimos que estamos en la categoría general, administrativo general, y voy a crear una pregunta. Por ejemplo, instituciones del Estado, por decir algo. Entonces, ese sería el nombre de la pregunta y voy a colocar el enunciado de la pregunta, que es la manera como, en efecto, les va a aparecer la pregunta a los estudiantes, ¿sí? Entonces, no sé si la doctora Janet, que es una de las personas más conocedoras de Administrativo General, nos puede ayudar con alguna pregunta sobre instituciones del Estado o alguno de los docentes aquí presentes. Bueno, doctor, sí, señor, con mucho gusto. Muchas Eh, gracias, doctor. bueno, claro que para el ejemplo hacemos una cortica, ¿no? O toca plantear un Sí, caso. Sí, no, una una cortica cortica y para el después ejemplo. ya, si ustedes quieren, me pueden agregar unas más elaboradas. Perfecto. Entonces podría ser la pregunta, ¿cuál de las siguientes constituye Sí, sí, doctora. una característica, La característica. una característica Característica. Sí, de las entidades descentralizadas sí. territorialmente? Bien. Podríamos colocar dos puntos acá, podríamos dejar el espacio, ustedes como así lo quieran diseñar. Entonces, ¿cuál de las siguientes constituye una característica de las entidades descentralizadas territorialmente? Entonces, uno podría colocar aquí en las respuestas. Les voy a mostrar algo. Está el enunciado de la pregunta, el nombre de la pregunta y la categoría a la que pertenece la pregunta, donde después la vamos a poder volver a buscar, como les mostré dentro del tema de los exámenes. El resto está prediseñado para que no necesariamente lo tengamos que mover, ¿sí? Estado de pregunta listo, puntuación por defecto 1, eso significa que en la medida en que el computador, el sistema, vea que hay 20, 30, 40, 50, las preguntas que ustedes consideren, siempre le va a tener un valor a la pregunta. Y lo que hace es dividirlo por el número de preguntas de acuerdo a la calificación máxima que tengamos. En este caso, la calificación de la Universidad Libre es 5, que también está de forma previa, ya diseñado, elaborado. No hay necesidad de más. La retroalimentación general, si ustedes se la quieren colocar a la pregunta, se la pueden poner, pero no es necesario. El número de identificación tampoco. Una o varias respuestas, como es el tema tipo Saber Pro, dijimos opción múltiple con única respuesta. También nos da para que se permitan varias respuestas, pero para evitar problemas con el estudiantado es mejor dejarla como está prediseñada. ¿Qué opciones se pueden numerar? A, B, C, D, 1, 2, 3. Por lo general, dentro de la universidad libre colocamos A, B y C para facilitar el desarrollo de nuestro examen. Y no hay que mostrar algunas instrucciones que por lo general lo que se hace es de pronto complicar un poco el tema. Bien, llegamos al escenario de las respuestas.
Frente a la pregunta que la doctora Janet Callejas nos ayudó a elaborar muy cortésmente, hay unas respuestas a desarrollar. Entonces, la elección 1, la elección 2, 3, 4, 5, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Por lo general, tenemos 4 opciones, que es cómo se maneja el sistema de CAES o el sistema Saber Pro, de A, B, C y D. Entonces, por lo general, siempre se manejan las primeras 4 elecciones de respuesta. Se va a colocar la respuesta respectiva y ya les voy a enseñar cuál es la que se marcaría como verdadera. Entonces, por ejemplo, en la elección 1, si vamos a hablar de entidades descentralizadas territorialmente, una característica de esas entidades, entonces La podríamos última decir que que sería correcta, esa sería la correcta. sí, podemos colocar la correcta desde un principio, Doc. ¿Cuál sería? Gozan de autonomía. Sí, de autonomía. En ese caso, autonomía administrativa, ¿sí? Sí, Perfecto. Como esta es la respuesta correcta, la calificación frente a esta respuesta, en el momento en que el estudiante la elija, le vamos a decir que es el 100%, ¿sí? Para que el sistema me reconozca que esta es la elección correcta, la respuesta correcta, y que en efecto esta opción, al momento de señalarla, es la que me va a dar el punto que dijimos que valía esta pregunta por haberla contestado correctamente. Ya el resto de las elecciones son incorrectas o de forma parcial incorrecta, implicaría que en efecto no van a tener la misma puntuación o tienen un porcentaje de 0 frente a la calificación. Entonces, una elección 2 podría decirse, dependen, depende del gobierno central. por ejemplo, del gobierno central. Entonces, esta es incorrecta, aquí le decimos 0, ¿sí? No tiene ninguna validez, ninguna, ¿bien? O, por ejemplo, Están son, sometidas, bueno, sí, sí, están sometidas a control de tutela. de tutela, por decir algo. Si están sometidas a control de tutela, puede ser, ¿cierto? ¿Hay algún porcentaje de validez frente a esto, doctora? No, Entonces, cero. ninguno, 0. Y finalmente podríamos colocar una que sea parcialmente correcta, que tenga alguna validez, como para desarrollar este ejemplo. O si quieren ninguno, también no hay ningún problema. Dependen financieramente, bueno, no sé, pero claro que esa apunta a la misma que planteamos ahorita, pero bueno, dependen financieramente de la nación, que sería también una respuesta errada. Ok, entonces le colocamos ninguno. En el momento de guardar Bueno, los es cambios, parcialmente cierta, digamos, porque en algunas cosas la nación puede invertir en ellas. Digamos que esa sí se le puede dar un porcentaje mínimo, porque no entonces dependen no, del todo, pero pueden recibir aportes por el sistema general de participaciones. Entonces puede ser parcial. correcto, doctora. Entonces, mira, estamos en la categoría administrativa general creando esta pregunta. En el momento yo la guardé, pero puedo volverla a editar. Si ustedes ven, aquí me va a aparecer la pregunta y aquí está el menú para editar esa pregunta. Me devuelve a la pregunta, ¿sí? Dice quién la desarrolló, en qué momento, qué fecha, a qué hora, ¿sí? Es la versión número tal. Y, por ejemplo, lo que decíamos, la cuarta opción, la elección de dependen financieramente de la nación, es parcialmente correcta. ¿Qué porcentaje le podríamos dar? ¿Un 30, un 40%, Doc? 30 puede ser. 30. ¿Eso qué le da al estudiante? Que si bien no tuvo la, digámoslo así, la respuesta correcta, sí le llega a sumar una parte del punto. El 30% de ese punto, casi una cuarta parte de ese punto, se la llega a sumar y pues le va sumando dentro de lo que será la calificación definitiva en el momento en que se desarrolle, que también eso lo maneja el sistema Saber Pro. Entonces, esta es una manera de crear un banco de preguntas, ¿sí? Hay diferentes bancos de preguntas, como les hablé hace un momento. Puedo yo hablar de un banco de preguntas de 300, como un banco de preguntas
de 1, de 12, dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo quiera, por ejemplo, ¿sí?, desarrollar el examen, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que yo puedo hacer es ingresar a mi examen en la asignatura respectiva, por ejemplo, administrativo colombiano, perdón, administrativo general, que es el ejemplo que estamos haciendo, administrativo general, y ahí entrar a este cuestionario que previamente les cargué con una configuración previa para que ustedes simple y llanamente lo desarrollen. Este cuestionario, si ustedes quieren, lo pueden duplicar, ocultar, mover, ¿sí? Por ejemplo, ustedes desarrollaron ya una prueba, ¿sí? Entramos. En este momento no tiene ninguna pregunta. El cuestionario va a tener una opción, aquí hay una opción de configuración, ¿sí?, que previamente les hice y que ustedes lo pueden manejar. Esta temporalización tiene que ver, por ejemplo, con las fechas en las que se va a presentar, por ejemplo, el examen, si ustedes así lo quieren hacer. Digamos, el examen se va a presentar hoy 21 de junio, ¿sí? Colocamos que abrir y cerrar el cuestionario el día 21 de junio, ¿sí? Y le vamos a colocar unos horarios. Por ejemplo, se citó al estudiante, por decir algo, a las 3 de la tarde y se le va a cerrar la plataforma a las 3:30. O sea, va a tener 30 minutos, por decir algo, para desarrollar el examen. También ustedes le pueden colocar un límite de tiempo acá. Ustedes dicen, bueno, les doy el espacio para que en 30 minutos entren, pero quien entre puede desarrollarlo en 15 minutos máximo. Entonces, eso significa que entre las 3 y 3:30 pueden ingresar y en 15 minutos se les va a cerrar el cuestionario. O si lo quieren hacer de 20 minutos, bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar dentro del modelo de examen que quieran planear. La calificación también está previamente establecida. La mínima es 3, de acuerdo al orden de la universidad. Los intentos permitidos, uno solo nada más. Eso significa que si el estudiante entró una vez, se le cierra el sistema y no puede volver a entrar para evitar fraudes. Unas opciones de revisión que también están predeterminadas previamente, que significa que el estudiante solamente va a dar los puntos y la calificación final no va a ver cuál es la respuesta correcta. Y esto me evita también fraudes en el sentido de que si vieran las respuestas correctas, en algún caso, de algún modo, con tantas tecnologías, con el celular a la mano, le pueden decir a otro compañero, estas y estas son las correctas, y la idea es evitar eso. Cuando se guardan los cambios y se muestra en este menú, después de configuración, se va a las preguntas, y en las preguntas yo puedo decirle, por favor, me reordena al azar, y vamos a agregar una pregunta del banco, que es el que yo, en efecto, creé. Entonces, ustedes van acá, ven el banco, hay diferentes bancos y dentro del primer banco está el de administrativo general, que es el que acabamos de crear, y puedo elegir esta pregunta y añadirla, ¿sí? Y así le va a aparecer a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes constituye una característica de las entidades descentralizadas territorialmente? Y como yo la reordené al azar, no me va a aparecer la opción 1, 2, 3 y 4 como teníamos en orden, sino que me va a aparecer en cualquier orden al azar. De tal manera que también se pueda evitar otro fraude dentro de lo que sería el uso de la plataforma por parte de los estudiantes. Es más, los estudiantes pueden estar uno al lado del otro dentro de, no sé, una sala de cómputo donde los hayamos citado y, sin embargo, no van a poder, digamos, tener la misma pregunta ni el orden de las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, que en este caso gozan de autonomía administrativa, digamos, el orden es la A. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, para el estudiante le va a ser correcta la A. Pero si vuelve y otra vez se revisa la pregunta, si el otro llega y le dice, no, es que fue la A, resulta que por el orden al azar cambia, ¿sí ven? El orden establecido. Dependen financieramente de la nación. Entonces, si le dijera la A, estaría errado. O por lo menos tendría un porcentaje más bajo, que fue lo que dijimos recientemente. Creo que este valdría el 30%. Y así sucesivamente dentro de lo que sería el orden de aparición de las preguntas, que pues el sistema lo maneja al azar, puede aparecer, puede que no. Por ejemplo, aquí la A sería, dependen del gobierno central, ahí eso sería totalmente falso.
que fue lo que acabamos de aclarar con la doctora aquí, nuestra experta en Derecho Administrativo General. Bien, este es uno de los ejercicios que ustedes pueden hacer para lo que será el desarrollo de diferentes preguntas. La idea es que esto se habilita para ustedes. Les decía que hay otra forma de agregar al banco de preguntas. Por ejemplo, si uno viene acá a examen administrativo general, no sé, algunos de los docentes que me puedan apoyar acá, de los acá participantes, ya veo 8 muy... Doctora, hay Bueno, manitos levantadas. sí, qué pena, pero es que como tengo la pantalla expandida, no los veo ya. Denme un segundo. Sí, por acá hay algunos que quieren participar, la doctora Mariluz o el doctor Jesús. Mariluz. Hola, buenas tardes. Mira, solo es una pregunta, es que en opciones de revisión, eso es, me parece que es supremamente importante y no sé si ustedes ya las tienen planeadas o nosotros, o qué es lo que tenemos que poner en opciones de revisión, de que se habilite la revisión por el estudiante al final, o qué es lo que pinchamos ahí, Sí, muy buena pregunta, doctora porque de Mariluz. eso depende la copia, o sea, Sí, obvio. entonces, Sí, obvio, doc, porque si se le retroalimenta todo, pues se daña el examen. muchas Así gracias. es. Así es, doctora. Entonces, mira, por ejemplo, acá, en el momento en que tú configuras, ¿sí? Yo previamente lo que hice en el momento de montar estos exámenes es que estas opciones de revisión quedaran preconfiguradas de esta manera, que solamente vieran los puntos, que es, por ejemplo, ya les voy a enseñar qué es eso de los puntos, y la retroalimentación global. Que en el momento en que ellos terminan su examen, no les va a decir cuál es la correcta o la incorrecta, sino simple y llanamente les va a decir, usted sacó esta calificación. Entonces, voy a remitirme a las preguntas que tiene aquí la doctora. Por ejemplo, ya juiciosamente la doctora subió otra. Aquí hay, por ejemplo, una abierta. Aquí hay la que acabamos de desarrollar. Los puntos, cuando ellos les aparecen en el sistema, es simple y llanamente decir, tiene una, dos, tres, cuatro preguntas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera empezar a desarrollar este cuestionario, la vista previa de este cuestionario y comenzar un intento, los puntos son uno y 2, que son los dos que creamos, ¿sí ves? Esto es lo que permite ver punto 1, punto 2, o pues si son 15, pues permite ver uno, 2, 3, 4, hasta el 15. Y la calificación, la retroalimentación global es cuando ellos terminen, ¿sí? Cuando, digamos, hayan terminado de desarrollar el examen, ¿sí? Por X o Y razón, pueden terminar el intento y ahí les va a aparecer la retroalimentación global. Esto les fue bien, les fue mal, el intento, ¿sí? Enviar todo y terminar, etcétera, 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 dependiendo de las características con las que hayamos configurado el examen. No sé si me hice entender, doctora Mariluz. Sí, claro, está muy bien. Sí, es que es fundamental tener muy claro eso de que entonces ahí no tenemos que pinchar nada más. Ya con lo que ustedes hicieron está bien, ¿no? Correcto, Pues doc. Sí, eso sí, doc, es muy importante tener presente lo siguiente. Por ejemplo, ustedes ya desarrollaron este examen, ¿sí? Que es la prueba administrativa general, digamos, del primer corte. Esta ya no me va a servir más, sino ya ese intento tendríamos que guardarlo, ocultarlo, digamos, se puede ocultar para que los estudiantes no lo sigan viendo, se puede volver a mostrar. Y si yo quiero utilizar un esquema similar de preguntas para no tener que repetir todo el modelo de qué es lo que tengo que usar en cada una de las partes, sino simple y llanamente hacer una configuración más sencilla, lo que me da el sistema es la opción de duplicar, ¿sí? Al duplicar, me configura el examen con la configuración que yo ya tenía previamente, ¿sí? Y lo que hace es, digamos, volver mucho más sencillo el modelo de las preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya no le voy a decir que es el de administrativo general, sino que es, digamos, sería ya el tema del segundo corte de esta materia, por decir un ejemplo. Ingreso yo acá y puedo hacer toda una configuración distinta sin necesidad de irme a opciones de revisión, que son las mismas que tengo yo acá previamente, ¿sí? La temporalización cambiaría, que sería lo único, digamos, segundo corte viene siendo como en, digamos, por acá, por decir algo, el 9 de septiembre.
Si uno habla del segundo semestre, segundo corte sería por ahí en esas fechas. Y ese mismo día, 9 de septiembre, podríamos cerrarla de 3 a 4. Y como ven, ya la configuración está igual. Solamente sería guardar los cambios, ir a preguntas y podríamos borrar las preguntas que previamente se hicieron y agregar las preguntas de otro banco de datos. Por ejemplo, yo quiero agregar las preguntas del banco de datos, no sé, por ejemplo acá, las preguntas de público, ¿sí? Por decir un ejemplo. Entonces uno podría hablar de acción popular, acción por desidia en la administración, activismo judicial, acción de tutela, por decir ejemplos, ¿sí? Acción de nulidad constitucional. Obviamente que cada clase, cada tema tendrá unos temas distintos. Junior, uno las puede añadir, les va a aparecer allí, está reorganizado al azar, como les mostré. Puede uno ir al cuestionario, presentarlo, comenzar el intento, mirar los puntos, que esto sería lo que se le muestra al estudiante, el desarrollo de ello. Iría uno a diferentes escenarios, a las herramientas que uno puede aquí optar, conocer, entender, y después de terminado, pues el ejercicio que culminaría allí, ¿sí? Entonces, eso depende de ustedes. También, si ustedes así lo prefieren, pueden borrar el intento. Esta opción también está válida. Y solo dejamos el primero. Ya dependerá de lo que ustedes quieran hacer. A su vez, por ejemplo, de administrativo general tenemos, digamos, 3, 4 grupos. Yo puedo duplicar este examen cuantas veces quiera, ¿sí? Y puedo colocar grupo A, grupo B, grupo C, grupo D del semestre o del año en que se vaya a dictar. Creo que esta ya está semestralizada, si mal no estoy. Entonces yo, en vez de colocarle aquí administrativo general, le colocaría grupo A. Y aquí, por ejemplo, este sería del grupo B. Para que los estudiantes en el momento de ingresar sepan a cuál de los cuestionarios deben resolver. Y obviamente tendrá que ver también con la fecha en que esté establecido, la configuración, los temas, el docente, etcétera. Bien, esa es una parte fundamental. Lo otro, si uno entra acá, también puede uno crear las preguntas directamente dentro de este escenario. Si uno quiere borrar preguntas, lo puede hacer acá directamente. Si uno quiere agregar nuevas preguntas, también lo puede hacer acá. Por ejemplo, otra de opción múltiple. Y en el momento en que yo hago la creación, tengo que tener presente, muy presente, la categoría a la que pertenece, que en este caso sería de administrativo general, a donde va a redundar. Entonces, de administrativo general, por ejemplo, orden territorial, ¿sí? Y dentro del orden territorial, por ejemplo, ¿sí? Son algunas entidades territoriales las siguientes. Por decir un ejemplo, obviamente que ustedes pueden hacer unas preguntas mucho más elaboradas, mucho más interesantes, con unos párrafos largos, con una comprensión de lectura muy buena, que los muchachos puedan desarrollar diferentes eh, formas de evaluación. Bien, por ejemplo, ¿qué entidades territoriales conocemos? No sé, Departamentos, distritos. eso, departamentos, distritos, municipios, eh, sí, o regiones, entre otras, ¿no? Podríamos decir así. Y podríamos valer esta. Otras podríamos decir superintendencias, departamentos administrativos o entidades autónomas. Esa sería incorrecta, entonces colocaríamos ninguna, ¿sí? Eh, una parcialmente correcta. Por ejemplo,
Provincias y regiones que están en la Constitución, pero no están desarrolladas, digamos, todavía. Exacto. Y que a eso le podríamos colocar un 30, digamos. Y finalmente hablar, por ejemplo, de policía, corregimiento, sí, algo que no tiene nada que ver. Corregimiento, fuerzas militares, bueno, entre otros. Obviamente que esto se puede perfeccionar en la medida que ustedes así lo quieran. Se guarda y queda también ahí establecida. Como ven, tanto las instituciones del Estado como el orden territorial, si uno se va a los bancos de preguntas, quedó en administrativo general. Y si me devuelvo a las preguntas, ahí va a estar desarrollada. Esto tiene tan interesante el tema de que si ustedes quieren pueden borrar estas preguntas de acá, del cuestionario, y pueden agregarlas si ustedes quieren del banco de preguntas o de manera aleatoria del banco de preguntas de administrativo, ¿sí? Que me coloque cualquiera de las dos. Va a colocar una pregunta aleatoria de cualquiera de las dos. Y entonces, si uno quisiera ver el cuestionario, a cualquiera de los estudiantes le aparecería o una o la otra, ¿sí? En este caso le apareció por azar la de las entidades descentralizadas territorialmente, ¿sí? Dependiendo de lo que se vaya a hacer, también se puede desarrollar, designar este tema. Si yo quiero también agregar del banco de preguntas, puedo hacer que las dos preguntas que elaboré queden de ahí. Recuerden siempre tener presente en el momento de desarrollar sus preguntas, que quede la categoría del banco de preguntas a la que ustedes están creando. Bien. Dentro de otro ejercicio, Hay por ejemplo, preguntas, hay una manito levantada. muchas gracias, doctora. Gracias. Doctor Jesús Álvarez, qué pena. Tranquilo, no se preocupe. Para diferentes cortes hay que hacer diferentes, digamos, categorías, diferentes grupos o cómo se hace. Para el banco de preguntas, Sí, señor. Por ejemplo, muy buena pregunta, doctor. Si yo, en este caso, lo que creé fue el banco de preguntas para el primer corte de administrativo general, ¿sí? En este caso, yo puedo, digamos, cambiar esa categoría y decirle acá que solamente este banco me va a servir para las preguntas, por decirlo así, de primer corte. Entonces, lo que señalo aquí es primer corte. Y lo que hago aquí es guardar los campos. Entonces, esas dos preguntas yo sé que me van a servir única y exclusivamente para administrativo general en primer corte. Pero si yo lo que quiero es que una de esas preguntas pase a segundo corte, ¿m? Entonces yo lo que agrego es una nueva categoría. Entonces, que esté ahí sujeta a los exámenes de derecho público y que quede aquí, que digamos, quede administrativo general, segundo corte. La grabo y yo puedo mover preguntas entre primero y segundo corte. ¿Cómo lo hago? Entro al banco de preguntas del primer corte, por ejemplo, elijo esta del orden territorial y con las seleccionadas las puedo mover. ¿A dónde la puedo mover? A, por ejemplo, administrativo general segundo corte. Las muevo y entonces ya queda uno y uno, ¿sí ven? La de la categoría del banco de preguntas de primer corte como la del segundo corte. Ya depende un poco de la práctica que le querramos desarrollar. No sé si quedó resuelta la inquietud, doctor. sí, señor, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, doctor. Doctora Mariluz. Hola, sí, la pregunta que yo tengo es con respecto también a las categorías. Digamos que yo quiero crear una categoría propia y un banco de preguntas propio.
todas las categorías, todas las preguntas que yo cree van a ser públicas o puedo hacer, o puedo crear una categoría propia y yo misma, pues dentro de mi materia, jugar con mis preguntas, además de utilizar las del banco de preguntas. Correcto, doctora. Sí, si usted quiere, la puede personalizar y solamente con, digamos, el elemento de su categoría, para que en efecto nadie más las pueda utilizar, pues la idea es que usted las nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, usted entra acá a primer corte, su categoría, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, primer corte, doctora Mariluz, la vamos a colocar acá. Esto implicaría que, en efecto, pues, se tenga presente que esta categoría solamente pertenece a usted y que en el momento en que alguna otra persona lo llegue a utilizar, yo como administrador me voy a dar cuenta porque, en efecto, la pregunta que utilizó fue de la doctora Mariluz. Si ustedes lo quieren personalizar así, lo pueden hacer, no hay ningún problema. No sé si me hago entender, doctora. Sí, claro, muchas gracias. Pero la duda es de que todo lo que uno haga ahí es público. O sea, igual cualquiera tiene acceso a las preguntas de uno. Porque yo he Pero visto no, no otras, estamos otras hablando plataformas. no estamos hablando de cualquier persona, sino de los docentes Ah, de no, sí, derecho claro. público, ¿no? Los docentes de derecho público. Con la clave que les otorgué para entrar, porque no cualquiera puede ingresar acá. Ah, bueno, listo. Los otros de otras áreas no, y así. No, ni penal puede entrar a público, ni público a penal, ni, sí, por eso se creó, digamos, de pronto sería dentro de la misma área y pues aquí tengo al jefe Eric Leiva para poner a todos en orden. Bien, no sé. Doctora Mariluz, ¿alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Ya. Bien, bueno, dentro del otro término, señor. Pero Daniel, que el doctor Álvarez creo que tiene otra inquietud. Sí, sí, señora Álvarez. No, no tengo más inquietud. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces, dentro del escenario como tal de lo que estamos haciendo, pues la idea es obviamente que ustedes, doctores del área de derecho público, a los cuales se les está dando esta información privilegiada, pues obviamente con los debidos términos, con la corresponsabilidad, etcétera, pues que no vaya a haber ningún inconveniente de usar unas preguntas y otras. Eso sí, tener muy presente de cuando se vaya a desarrollar el ejercicio. Si ustedes lo quieren hacer con mi acompañamiento y seguimiento, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo estoy de lunes a viernes de 8 a 5, muy pendiente. Se pueden comunicar conmigo por correo electrónico, por este grupo que hemos creado de Teams o por diferentes medios. Ustedes deciden. Lo pueden hacer individualmente o con mi acompañamiento, no hay ningún problema. La idea es que obviamente en este semestre yo los puedo acompañar mucho más para que masifiquemos este tema y que respetemos todo este tema de los bancos de preguntas que cada uno de nosotros vayamos a ir desarrollando. Bien, ya por culminar, de pronto esta primera capacitación, voy a devolver aquí un momento este tema para que quede en general este primer banco de preguntas que hicimos. Eh, Les voy a mostrar unos ejemplos de otro tipo de pregunta que más allá del saber pro, también se pueden desarrollar de acuerdo a la flexibilidad que tiene el sistema, la plataforma. Por ejemplo, el examen de prueba número 3, que tiene algunas preguntas que hemos desarrollado en algunos exámenes de economía. Entonces, si uno, por ejemplo, se va y revisa estas preguntas, vamos a ver otro tipo de clasificación, orden, otro tipo de elementos que se pueden establecer. Yo les voy a mostrar aquí. Ustedes también las pueden diseñar de acuerdo a su orden. Por ejemplo, acá esta es de una economía y tiene que ver con una estadística. Como ustedes ven, al estudiante se le da un enunciado, una tabla de frecuencias, ¿sí? De X precios, con frecuencia absoluta acumulada tal, frecuencia relativa en decimal fraccionario y en porcentaje tal, y frecuencia relativa acumulada tal. El estudiante, ¿qué es lo que tiene que hacer?
simple y llanamente elegir la gráfica que corresponde a esa tabla de frecuencias. Entonces tendrán que hacer la operación, mirar a ver si de estos datos, por ejemplo, de precios frente a frecuencias, cuál corresponde, cuál compete, cuál sería la más próxima para desarrollar el ejercicio. Por ejemplo, lo que aquí se grafica es la relación entre precio y porcentaje, que es la frecuencia relativa, frente a la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en este ejercicio, la correcta tendría que ver con los precios que coincidan con los porcentajes de la gráfica. En este caso, la respuesta correcta sería la A. El precio de 200 corresponde con el porcentaje de, por ejemplo, 8.33, que es la que encontramos acá. El de 250 con el de 25, que sería la línea azul. Así sucesivamente. Si uno ve el resto, por ejemplo, no hay precios, o los precios no coinciden con los porcentajes, o los porcentajes no coinciden con los precios. O la graficación no tiene nada que ver con precios y porcentajes. Por ejemplo, la que más se aproxima, aunque todas son parecidas por datos, no sirven. Y la que más se aproxima por imagen sería la A a la B, pero por datos no. O a la C, por datos no. Y como vemos, la D es totalmente incorrecta porque ni la gráfica ni los datos son correctos. En este caso, por ejemplo, la A sería la opción correcta porque podríamos cruzar el 450 con el 8.33 en el caso de la relativa y con la relativa acumulada, que sería la totalidad de los porcentajes acumulados, que sería el 100%. Entonces, correcta. Ese es un tipo de pregunta que se puede desarrollar. ¿Cómo la hice? Vamos a la configuración. Entonces, se coloca dentro del enunciado lo que es la tabla y dentro de las selecciones lo que sería en efecto las respuestas gráficas. Se pega la gráfica directamente dentro de cada elección y se le coloca el porcentaje correcto a la elección correcta, el 100%, y se guarda el material. Bien, hay otros gráficos estadísticos. Les voy a mostrar otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, este ya es de emparejamiento. Empareje cada gráfica con el nombre o concepto correspondiente, que sería el enunciado. Y al lado de cada gráfica, entonces, se puede decir. Entonces, por ejemplo, aquí que hay conocedores de economía, ¿sí? Está el tema de la frontera de posibilidades de producción, con el punto ineficiente y el punto imposible, de acuerdo a dos productos que se pueden desarrollar, cañones y mantequilla, que es, por ejemplo, lo que Paul Samuelson en su libro de economía nos enseña sobre el tema de frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Por sus siglas FPP. Acá lo que vemos es movimiento de la curva de la oferta, de oferta 0 a oferta sub 1 a oferta sub 2, dependiendo de lo que serían las dos variables de cantidad y precio. Y aquí entonces uno habla de desplazamiento de la oferta, por ejemplo. Aquí lo que estamos viendo son porcentajes, precios, mercados. Entonces uno podría hablar de un polígono de frecuencias, que fue lo que hicimos en el primer ejercicio. Aquí el desplazamiento de la demanda sub 0 a la 1 o a la 2, de acuerdo a ciertas cantidades. Entonces, desplazamiento de la demanda. Acá, por ejemplo, el punto de equilibrio del mercado, que es el cruce de la oferta con la demanda, curva de la oferta, curva de la demanda, punto de equilibrio. Y esta que sería el punto de equilibrio de la empresa, que sería el tema del ingreso frente al costo total, costo variable y costo fijo de la empresa. Entonces se elegiría el de punto de equilibrio de la empresa. Este tipo de preguntas también se puede desarrollar dentro de la plataforma, es un poco más creativo, indica que en efecto tendríamos que revisar también tema de derechos de autor, entre otras cosas, pero en la medida en que ustedes lo quieran hacer, se puede desarrollar. También hay elementos de medidas de tendencia central, por ejemplo, la media, la moda y la mediana. La moda es lo que más se repite dentro de una serie de datos. Entonces, por ejemplo, si uno ve acá de los niños, lo que más se repite es la figurita de esta niña. Entonces, podríamos hablar de que existe una moda y que existe, en este caso, una moda para el primer gráfico y dos modas para el segundo. Entonces, estamos hablando de gráficos de moda.
Aquí estamos hablando de operaciones, por ejemplo, para encontrar el punto medio de una gráfica. En este caso, estaríamos hablando de la mediana. Dentro de unas tablas ordenadas de menor a mayor, el punto medio sería la mediana. Y finalmente, a elegir la última parte, que estaríamos hablando de, por ejemplo, la media aritmética. Bien, esos son algunos ejemplos, pero podríamos desarrollar muchos más. Está también, por ejemplo, acá el tema de las revoluciones industriales. Cada imagen compete a una revolución industrial distinta. Entonces, por ejemplo, la primera puede hablar de esta revolución industrial. Esta sería la cuarta revolución industrial con pantallas táctiles. Esta sería la segunda revolución industrial con automóviles, barcos, los primeros aeroplanos. O esta de los primeros computadores hablaría de la tercera revolución industrial. Bien, hay diferentes modelos de pregunta que podríamos establecer. Por ejemplo, aquí se le está preguntando al estudiante, deme una cifra exacta. Escriba la media aritmética de los siguientes datos. La media aritmética se consigue sumando todos los datos, dividiendo por el número total de datos. Es decir, sumando acá 50, 50, 60, 60, 70, 80 y 100, dividido por el número total de datos que son 2, 4, 6, 7. Entonces, en la sumatoria y tal, se llegaría a un punto en específico, algo así como un 60.7 o 60.2. Bueno, se le va a pedir la respuesta y en efecto, pues el estudiante la tendrá que llevar a cabo. Algo similar ocurre acá. Tiene que ordenar el estudiante los datos y colocar la mediana de esos datos, o sea, el punto medio, que en este caso sería 3. Si se ordena de menor a mayor, encontramos que hay 5, 3, el número total de datos son 2, 4, 6, 7, 8 y 9. La mitad de los números de 1 a 9 sería 5, entonces en la posición 5 estaría el número 3, que sería la mediana correspondiente. Y por último está la moda acá de unos datos. Se les pide que calculen cuál sería la moda. Y la moda está entre el número 3, que es el que más aparece, y el número 5, que es el que le sigue en apariciones. Y si se hace el número total, la moda sería también el 3. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo podríamos desarrollar actividades, recursos, ¿sí? Yo se los voy a dejar a ustedes como para que recuerden un poco cómo se hacen y cuáles serían las actividades a desarrollar. También aquí, si ustedes quieren ver, hay algunas preguntas de derecho público que están de forma aleatoria, que son muy interesantes y que valdría la pena que ustedes también revisaran. De pronto algunas de estas les pueden aportar a sus clases, no todas, pero sí algunas. Finalmente, decirles que en efecto hay unos recursos para recordar un poquito cada una de las cosas que se han dicho, cómo elaborar cada cuestión, qué es el libre, la estructura de programa virtual de pregrado de acuerdo al libre. Esto con el apoyo de los ingenieros que apoyan la plataforma, el libre, dentro de ellos el ingeniero Jorge Tavares, el ingeniero Carlos Artúa, dentro de otros. Por ejemplo, aquí hay un documento tipo SCORM, que es una serie de videos que se desarrollan con el objetivo de afianzar competencias tipo tutorial. Entonces, por ejemplo, nos explican qué es el libre y tenemos todos los videos que sean necesarios para desarrollar la plataforma. En el caso de lo que estoy explicando, si de pronto no recuerdan bien qué fue lo que desarrollamos aquí en este ejercicio, aquí hay un video mucho más breve donde me dice cómo hago una opción de preguntas, un banco de preguntas. Aquí hay un videito donde ustedes lo pueden desarrollar. El video está montado en YouTube, lo hace el ingeniero Jorge Tavares, como les digo. Y en la medida en que ustedes quieran, se puede desarrollar. Es un elemento de 11 minutos. Es una plataforma muy similar a la que estamos manejando. Entonces, simple y llanamente sería de desarrollar la herramienta. También está el procedimiento para crear cuestionario, que es lo que acabo de mostrarles, que fue lo que me dediqué durante toda la sesión, pero si lo quieren recordar acá de forma más breve, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Dentro de otras, aquí se puede hacer dentro de muchas otras, para que ustedes tengan todo el paquete de tutoriales.
También aquí hay avisos y preguntas si ustedes quieren hacer, recordar un poquito la malla curricular, dónde están ubicados nuestros cursos dentro del escenario del plan de estudios del SNIES actual o reciente, de acuerdo a la reacreditación del programa de Derecho, dónde está, por ejemplo, teoría de la Constitución, teoría del Estado, constitucional colombiano, derecho internacional público, bueno, los semestres a los que pertenece cada materia. Las dos presentaciones que les hice y los ejemplos, para que ustedes los consulten, los revisen, los prueben, todo lo que ustedes quieran, ahí está. Y obviamente lo que ustedes quieran desarrollar de acuerdo a su asignación académica e invitar a sus estudiantes. Bien, en este momento pues tenemos 8 participantes muy juiciosos. Les agradezco el haber accedido de acuerdo a la matrícula. Les voy a mostrar el método de matrícula que podemos utilizar para que cualquier estudiante pueda acceder, pero ya no como docente, sino como el rango de estudiante donde no tiene los permisos de edición. En este caso, el método de matriculación que usé con ustedes es como docente y tiene una clave. Para el caso de sus estudiantes, queridos docentes, ustedes pueden elegir aquí un método de automatriculación en donde le van a decir, por ejemplo, matriculación, estudiantes, eh, por ejemplo, administrativo general. Qué pena utilizar su curso, doctora Janet. Les pueden otorgar una clave de matriculación. Por ejemplo, administrativo punto 23, ¿sí? Con la A mayúscula, así como lo escribí acá, ¿sí? Ustedes pueden verificar qué fue lo que escribieron pulsando aquí en este ojo para que vayan a tener muy presente qué es lo que les están pidiendo. Para ustedes, yo les di el rol de profesor, pero para sus estudiantes hay que dejarlo tal cual como está predeterminado acá. De tal manera que la persona que vaya a entrar con esta clave sea una persona con permisos de estudiante que solamente pueda revisar el parcial, realizar el parcial, conocer su calificación y salir de la plataforma. Bien, ahí se añade el método y entonces aquí les va a aparecer matriculación de estudiantes administrativo general. Lo que decía la doctora Mariluz Tobón, es muy importante que reservemos nuestros bancos de preguntas, que no sea abierto al público, y en la medida en que ustedes creen sus propios métodos de automatriculación, se pueden crear N mil métodos de matriculación. Por cada clase se puede crear un método de matriculación. Por ejemplo, matrícula de estudiantes de teoría del Estado. Y le voy a colocar la clave aquí, por ejemplo, Estado.23. Solamente se les daría a los estudiantes que van a ingresar y van a desarrollar el ejercicio. Y así sucesivamente. Esto pues me permite a mí conservar de manera correcta la plataforma y que ustedes en el momento en que desarrollen sus exámenes pues puedan tener un mejor manejo y con toda la reserva del caso. Bien, voy a abrir un espacio para más inquietudes, comentarios, dudas. No sé si tengan alguna otra inquietud o comentario antes de desarrollar. Doctor William Guillermo. Doctor Barragán, pláceme escucharlo. Y un saludo para Igualmente, doctor. todos los colegas. Sí, tengo una pregunta relacionada con el uso alternativo de eLibre y Teams. Yo usualmente vengo haciendo estos exámenes a través de Teams, pero obviamente me parece que pues Teams es una producción, un paquete ya comprado. En cambio, el e-learning me parece que es una adaptación de Moodle a la universidad. Entonces, mi pregunta específico es si hay una preferencia o una directriz de la universidad en el sentido de privilegiar el uso en los exámenes de libre sobre Teams. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y buena pregunta, Y doctor William perdón, Guillermo. profe, yo tengo una pregunta relacionada. Habla el profesor César Alejandro Cano de Derecho Público. Sí, Y señor. si esta alternativa de evaluación virtual o digital es, digamos, obligatoria, es vinculante para el próximo semestre o es opcional a los métodos convencionales que usamos para calificar en los 3 cortes.
Bien, buenas preguntas las de los dos. Los sistemas que se apliquen, tanto Teams como el Libre, son herramientas tecnológicas dentro del proyecto e-learning del PIDI institucional y pues ambas son válidas. A su vez, los métodos tradicionales también son válidos. Es solamente una invitación de pronto a evolucionar en ciertas herramientas virtuales en su manejo, en las posturas, en el desarrollo y obviamente que de pronto eh, llamar a lo que sería la virtualidad es llamar a los instrumentos que vamos a utilizar de ahora en adelante con más frecuencia para progresar, avanzar dentro de los escenarios de la pedagogía y que los estudiantes, digamos, tengan muchas más competencias que de pronto solamente las tradicionales, que es lo que, digamos, en cierta medida se está tratando de requerir. Sin embargo, y con la experiencia que yo he tenido ya con el manejo de esta plataforma, les puedo decir que los bancos de preguntas que he venido desarrollando, de más de 200 preguntas, me dan cierta facilidad y flexibilidad cuando aplico mis parciales. Puedo elegir de un banco de preguntas de primero, segundo, tercer corte, como les mostré, diferentes preguntas y, digamos, la construcción del examen se hace mucho más sencilla, más aún la calificación, ¿sí? Cuando me califica la plataforma de Libre, inmediatamente le aparece el resultado al estudiante sin lugar a dudas. Digamos, les queda claro que en efecto, de acuerdo a la configuración, quedó plenamente establecido cuáles eran los motivos del examen, las preguntas, y ellos sabrán en cuántos tuvieron equivocación, cuántas no, y el puntaje final. Es eso. Pues es una invitación más que todo, ¿sí? Y es una capacitación en estos temas tan importantes tanto para ustedes docentes como para la universidad. Es eso principalmente. No sé si tengan alguna otra pregunta. No olviden también que está... Mira, te puedo preguntar algo con respecto a lo que pregunta el profesor William, porque es que muchos también hemos hecho cuestionarios en Force con Teams, entonces se podrían importar también ahí las preguntas de Teams. Claro, si tú descargas el formulario de Forms de Teams, lo que puedes hacer es copiarlo a las preguntas de acuerdo a cómo pues les enseñé un poco cuál era la alternativa, ¿no? El enunciado y las respuestas respectivas. Es un escenario que yo también les puedo apoyar si ustedes así lo requieren. Como les indico, de lunes a viernes, de 8 a 5, de manera virtual, si ustedes así lo prefieren, para facilitar la labor, también les puedo apoyar. O cuando ustedes quieran, de acuerdo a los horarios presenciales, se podría desarrollar también una capacitación de manera presencial, como ustedes los indiquen. Doctora Janet. Muchísimas gracias. Claro, doctora María. Gracias, doctor. Doctor, una preguntita. Me quedó claro el tema de la automatriculación para los estudiantes, pero ellos por dónde ingresan? Ellos también hacen el procedimiento, ingresan a aula virtual libre y se van hasta exámenes, área de derecho público. ¿Ellos llegan también hasta allá? Sí, mi doctora. Así sí, doc. Así como nosotros ingresamos, doc, recuerda, Sí, en el momento de ingresar, cierto. tal cual, Ah, el mismo ahí ellos ejercicio. llegan. Es Ah, más, perfecto. para facilitarles a ellos el acceso, tú puedes, digamos, ingresar tú a el área de derecho público y en la parte superior te va a aparecer el enlace virtual. Entonces, este es el enlace virtual para todas las asignaturas del área de derecho público que uno le puede compartir a sus estudiantes. Se los voy a Ah, compartir aquí también en el gracias. chat, por si de pronto lo quieren tener presente para invitar a sus estudiantes. Listo, doctor. Muchas gracias. Sí, perfecto. Y obviamente, Doc, esa invitación va de la mano de la automatriculación que ustedes les hayan querido crear y la clave, ¿sí? De tal manera que ese grupo con esa clave en ese día y en esa hora, con este enlace, es, digamos, los únicos que pueden acceder en ese momento para evitar conflictos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, porque en periodo de exámenes vamos a desarrollar el de administrativo y el de penal y el de labor. Exacto, ¿sí? Entonces, la idea es que no todos puedan ingresar a todos los exámenes, sino solamente al examen correspondiente de acuerdo a la clave otorgada por la automatrícula. No sé si me hice entender. Sí, doctor. Muchas gracias.
Perfecto, doctora Janet. Gracias por la pregunta y por las aclaraciones y ahí les voy mostrando. Doctor Germán. Doctor Barragán, compañero, muy buenas tardes. Muchas gracias por la información. Una pregunta, cualquiera que sea la plataforma que se utilice para la aplicación de los exámenes o evaluaciones virtuales, sea Teams o sea o Moodle, deben hacerse presencialmente, me explico. Se debe llevar a los estudiantes a un aula de la sede, de las aulas de cómputo, o se puede hacer desde la casa, por aquello que ya no estamos en virtualidad, sino en presencialidad. Doctor, pues en este caso, muy buena pregunta, doctor. Todos los exámenes son presenciales, ya nos alejamos del escenario pandemia, todos los estudiantes deben asistir. Si ustedes quieren programar por medios virtuales sus exámenes, se les cita en sala de cómputo y la idea es que ustedes llamen asistencia dentro de la sala de cómputo. Creo que el doctor Germán Cubillos nos ha acompañado también a otros escenarios tipo preparatorio, no sé, doctor Germán. Sí, señor, sí, señora. Entonces tienen que ser presenciales en sala de cómputo todos. Haga de cuenta, doctor, que en su examen de clase, ¿sí? Vamos a hacer un intento, un examen tipo preparatorio. Lo que hacemos es citarnos dentro de la sala de cómputo. Previamente se reserva la sala en los horarios establecidos dentro de su clase para primero, segundo, tercer corte y se hace de manera presencial llamando a lista a los estudiantes, cosa que evitemos Excelente. fraudes. Ujú. Así es, Excelente, muy buena gracias, pregunta, señor. doctor Cubillos, muy amable. Bien, doctor Eric, doctora Ana, pues yo creo que hemos cumplido con el requisito de la capacitación y muchas gracias a todos los eh, aquí docentes con sus preguntas, con sus inquietudes, comentarios. Ojalá esta herramienta les pueda servir mucho para lo que será el escenario de sus evaluaciones y cuentan conmigo en lo que necesiten para desarrollar esta plataforma, que también aumenta la calidad del programa, aumenta todo lo que sería la riqueza, digámoslo así, del conocimiento, los bancos que ustedes puedan manejar, la manera como ustedes quieren desarrollar sus evaluaciones y en definitiva les puede facilitar mucho también el trabajo. Entonces, ante todo, agradecerles la asistencia a esta capacitación que está siendo grabada y que al final les compartiré tanto al jefe de área, la doctora Ana, como a ustedes a través de este medio electrónico. No sé si el doctor Eric, la doctora Ana quieran terminar la reunión. Daniel, no, pues en primer lugar reitero agradecido en nombre de mis compañeros y compañeras del área de Derecho Público por habernos dado esta importante capacitación e invitar a mis compañeros y compañeras docentes a usarla de la mejor forma posible. Fíjense en ustedes que es demasiado práctica, contribuye bastante al ejercicio del desarrollo de las actividades pedagógicas y evaluativas dentro del desarrollo de los diferentes sílabus de las distintas asignaturas que componen el área de Derecho Público. Y pues, por supuesto, como bien lo decía el profesor William Jiménez, es nuestra impronta, es de nuestra creación, es una manera que nos contribuye a explotar y seguirnos proyectando en el uso de las TICs al interior de nuestras diferentes asignaturas. No sé, Ana Rocío, ¿qué quieras compartir para el cierre de esta capacitación? Muchísimas gracias. Agradecerles a todos ustedes esa valiosa participación. Quiero comentarles algo muy especial y es que nosotros estamos desarrollando unas nuevas preguntas para nuestros preparatorios, teniendo en cuenta es el desarrollo de casos. Ustedes han tenido y además con la experiencia que hicimos en cuarto semestre de una evaluación de competencias en donde muchos de ustedes participaron con unas preguntas excelentísimas. Incluso en el examen, en el preparatorio único, ya nuestro jefe del área colocó unas preguntas muy buenas, excelentes, con caso en donde los estudiantes se vieron enfrentados a algo que ya tenemos que ir manejando, y es que lo más importante no es la selección de algún conocimiento, sino la complejidad, el poderlo resolver, la solución de conflictos y el manejo de casos. Entonces, quedan muy invitados ustedes a mejorar las preguntas, hacerlas cada día con un grado de complejidad. Nunca hemos querido que sean unas preguntas fáciles, no, son complejas porque nuestros estudiantes son de altísima calidad, tenemos que prepararlos para su futuro, tenemos que prepararlo para los exámenes habilitantes y nuestra calidad no se improvisa, eso
va con el tiempo. Llevamos 6 años, 100 años, es que 6 años, 100 años, ¿no? En nuestro, con este orgullo de ser la mejor universidad. Y así tenemos que hacerlo. Entonces, ahorita Daniel, si bien hacía unas preguntas, no, pues sencilla y todo eso, pero el grado de complejidad siempre tiene que ir aumentando. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctora Ana. A todos ustedes, compañeros, cordial saludo, feliz tarde para todos, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Muchas muchas gracias, Muchas feliz gracias. tarde. Feliz Que tarde. estén muy Hasta bien luego. todos. Tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Feliz tarde. tardes. Gracias. Hasta luego.